FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén. Nos subimos a la ruta de la info, venite también. 8 en punto y ya se enciende esa voz que el sur conoce bien, del país que late más allá de la pared. Del martes al viernes se siente, la mañana corre por la piel. Del barrio al valle, de orilla a orilla, cada historia quiere aparecer. Vos y yo en el mismo viaje, una radio, 1000 paisajes. Se despierta el interior cuando hablamos sin temor, sin frontera. La verdad va por la ruta entera, del Neuquén hasta donde quieras. Se conecta sin fronteras, periodismo que también se la juega. Si estás solo la palabra te llega, desde el sur a donde sea, sin fronteras. Dale, escribí lo que sentís, que tu voz también es capital. 299-416-0903, señal vital. Un mensaje gira el mapa, otro sueño pide espacio y en el aire suena como un bar. Y yo, mismo kilometraje, unas ganas, 1000 corajes. Se despierta el interior, sin fronteras. La verdad va por la ruta entera, del Neuquén hasta donde quiera. Se conecta corazón y vereda, sin fronteras. Periodismo que también se la juega. Si estás solo la palabra te llega, desde el sur a donde sea, sin frontera. Cada nota abre una frontera, cada dato prende una linterna. Neuquén despierto, el país adentro, la línea tiembla de tanto mensaje. El poder se esconde, el pueblo responde y la verdad se hace viaje. Sin fronteras, en el mismo viaje, una radio, 1000 paisajes. Se despierta el interior cuando hablamos sin temor, sin fronteras. La verdad va por la ruta entera, del Neuquén hasta donde quieras. Se conecta corazón y vereda, sin fronteras. Periodismo que también se la juega. Si estás solo la palabra te llega, desde el sur a donde sea, sin fronteras. Sin fronteras. Muy buenos días a todo el país. Comienza Sin Fronteras aquí en el aire de FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén. Saludamos con orgullo a las más de 150 emisoras que hoy integran esta red federal a través de APAR FM y Farbap. Gracias por permitirnos llegar a cada rincón de nuestra República Argentina. Quien les habla, Ricardo Huarte, junto a todo el equipo técnico y periodístico de cada emisora colega, les damos la más cálida bienvenida desde la ciudad de Neuquén, en el corazón de la Patagonia. Damos comienzo a una nueva emisión Sin Fronteras. Damos inicio a la jornada. Hoy, más que nunca, somos una sola voz regional. Mi nombre es Ricardo Huarte, junto a este gran equipo federal, y esto es Sin Fronteras. Bienvenidos. Sin fronteras, desde las 8, martes a viernes, ya se armó. FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén se encendió. ¡Hey! Nos subimos a la ruta de la información, recorremos todo el país del interior, con Ricardo Huarte al mando del control.
Comenzó el paro de la CGT. Uno por uno los servicios afectados este jueves 19 de febrero en Neuquén. La medida de fuerza comenzó a la medianoche y se extenderá por 24 horas en rechazo a la reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados de la Nación este jueves. La Confederación General del Trabajo, la CGT, puso en marcha este jueves 19 de febrero un paro general de 24 horas en todo el país en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La huelga coincide con la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado. La Central Obrera anunció que la protesta se realiza sin movilización, pero con fuerte impacto en servicios clave, en especial el transporte público, que aparece como uno de los puntos centrales para medir la contundencia de la medida. Los gremios que adhieren en Neuquén y la región, Unión Tranviarios Automotor, la UTA, confirmó su adhesión al paro nacional y anunció que no prestarán servicio de transporte de pasajeros urbano ni interurbano en Neuquén y Río Negro durante toda la jornada. Gremios estatales, provinciales como ATE, estatales, ATEN, docentes, SEJUN, judiciales, ANEL, legislativos y UPCN, personal civil, en Neuquén anunciaron su participación en el paro y también movilizaciones, junto con otras organizaciones sindicales y sociales en rechazo a la reforma. Centro de Empleados de Comercio anunció su adhesión a la medida. La bancaria: no habrá atención bancaria durante toda la jornada. Además de UTA y gremios estatales, otros sindicatos vinculados al transporte y la industria en todo el país adhieren a la huelga, aunque en Neuquén la atención se centra en la paralización del transporte y actividades públicas locales. El transporte público, sin colectivos ni tren del Valle. Uno de los principales efectos para la población neuquina es la suspensión de los servicios de transporte público. Colectivos urbanos e interurbanos no funcionarán en la capital neuquina ni en el interior de la provincia durante toda la jornada. Servicios interurbanos entre Neuquén y localidades del Alto Valle también quedan interrumpidos, afectando a usuarios habituales del transporte. El tren del Valle tampoco funcionará este jueves, confirmaron voceros del sector para el ramal que une Neuquén con Plotier y otras localidades. Los vuelos cancelados. Se recomienda consultar a las agencias de viaje o a las líneas aéreas. La paralización del transporte en Neuquén y Río Negro se condice con lo que ocurre a nivel nacional, donde tampoco funcionan colectivos, trenes ni subtes por la adhesión de gremios del transporte. Los servicios públicos y las oficinas. Los bancos: no habrá atención al público en sucursales durante la jornada, aunque las plataformas digitales y cajeros automáticos continuarán operando. Oficinas públicas y organismos como ANSES, AFIP o registros civiles permanecen cerrados o con atención mínima en Neuquén, según confirmaciones oficiales y la adhesión de gremios estatales. Las escuelas y educación pública, los gremios ATEN y SADOP de la provincia confirmaron su adhesión. Salud y servicios esenciales funcionan con guardias mínimas, hospitales y emergencias, mientras que turnos programados y servicios ambulatorios se suspenden. El comercio y la movilidad en la ciudad. La falta de locomoción impacta la actividad comercial y cotidiana en la ciudad de Neuquén y localidades del Alto Valle, con calles más desiertas de lo habitual durante un jueves hábil y una marcada reducción en la circulación de personas. La huelga se realiza en un día clave. La Cámara de Diputados sesionará desde las 14 para tratar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional. La CGT busca con esta medida expresar un rechazo contundente al contenido de la iniciativa, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores la semana pasada. La jornada transcurre entonces con una Neuquén con actividades cotidianas significativamente reducidas por la adhesión de gremios clave como UTA y docentes, y con el transporte, atención bancaria y oficinas públicas prácticamente paralizados.
Neumáticos pinchados, el fin de Fate y el silencio de las chimeneas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a los remolones que se vienen levantando. Ya estamos aquí subidos a la ruta de la información y yo les aconsejo que se sienten, se acomoden, porque lo que vamos a hablar hoy tiene un condimento muy picante que, como si fuera cebolla, nos va a arrancar una que otra lágrima y, más que obvio, nos va a hacer toser un poco. De solo imaginar lo que centenares de familias argentinas se han sumado al sector de desocupados con el dolor tremendo que eso conlleva para todos y que nos trae recuerdos de momentos muy dolorosos que no queríamos volver a vivir en nuestro país. Les estoy hablando del cierre definitivo de la planta Fate. No es solo una noticia de la sección económica, es un epitafio para una era industrial en la Argentina. La caída de la persiana metálica y el despido compulsivo de 920 trabajadores, hombres y mujeres que dejaron décadas de vida entre el caucho y moldes, representa el síntoma más agudo de una gangrena que avanza sobre el cordón industrial del conurbano. Sin embargo, lo que convierte este cierre en un escándalo de proporciones institucionales no es solo la pérdida del empleo, sino la orquestada indiferencia o quizás la activa negligencia de los tres poderes del Estado. ¿De qué le hablo? El Ministerio de Capital Humano, una oficina de gestión de crisis sin humanidad. Resulta paradójico, casi un sarcasmo cruel, que la cartera encargada de velar por el capital humano haya observado el conflicto desde una distancia gélida. La gestión del ministerio, bajo el actual gobierno nacional, parece haber mutado en una escribanía de despidos. En lugar de intervenir mediante una conciliación obligatoria robusta o buscar alternativas de reconversión productiva, se ha optado por una laissez-faire que en la práctica le soltó la mano a casi 1000 familias. Lo escuchó bien, casi 1000 familias. La ausencia de puentes de diálogo y la falta de un plan de contingencia ante un cierre de esta magnitud revelan que para el oficialismo la industria nacional es una variable de ajuste más en una planilla de Excel. El Ministerio de Capital Humano no fue el árbitro del conflicto, fue el espectador que cronometró el knockout, la justicia. Una balanza inclinada por la inacción. En este escenario, el accionar de la justicia merece un párrafo aparte. Ante las denuncias de despidos arbitrarios y la falta de cumplimiento de los convenios colectivos vigentes, los tribunales laborales han operado con una parsimonia que en derecho se confunde con la denegación de justicia. El tiempo de la justicia no es el tiempo del trabajador que mañana no puede pagar el alquiler. La validación tácita de procesos preventivos de crisis cuestionables y la lentitud para proteger los derechos adquiridos han dejado a los 920 operarios en un limbo jurídico donde la única certeza es la exclusión. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuáles fueron las repercusiones? Les cuento. Un Congreso fracturado y un sector industrial en alerta, un salto y grito doloroso y totalmente solidario del sector trabajador de todos los sectores y barriadas del país. El impacto del cierre de Fate ha generado una onda expansiva que llegó hasta el Congreso de la Nación. En la oposición se han multiplicado los pedidos de informes y las citaciones a funcionarios. Se habla de una emergencia ocupacional, buscando forzar un debate que el Ejecutivo prefiere evitar. Para el arco opositor, Fate es la prueba irrefutable de que el modelo económico es incompatible con la producción nacional. En el oficialismo, el discurso se mantiene hermético. Se apela a la libertad de empresa y al sinceramiento de la economía, como si la pérdida de soberanía industrial fuera un costo aceptable para alcanzar el equilibrio fiscal. El sector industrial. La Unión Industrial Argentina observa el panorama con un terror mal disimulado.
El cierre de FATE no es un hecho aislado, es una advertencia para el sector autopartista y manufacturero. Si una empresa de tal envergadura cae, ¿qué queda para las pymes que conforman la base de la pirámide? El costo social de la indiferencia. Lo que estamos presenciando es el desmantelamiento del tejido social en una zona que históricamente ha vivido del trabajo genuino. Los 920 despidos no son solo números, son 920 microeconomías que dejan de consumir, que dejan de aportar y que pasan a engrosar las filas de la asistencia social que el propio Estado dice querer reducir. Vamos a seguir hablando de este tema en el transcurso del programa de hoy, pero ahora vamos a hacer una pausa musical y volvemos enseguida, Sin Fronteras. Recorremos todo el país del interior. Por FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén te abraza al despertar. Sin fronteras, desde las 8 te escucha el corazón. Sin fronteras, por FM Cosmos, pura comunicación. Sin fronteras, Ricardo Duarte te acompaña en cada voz. ¡Súmate! Vos sos protagonista con nosotros. 2994-160903. Manda tu mensaje, lo que pienses, lo que ves. Los 994-55-75-93. Late el WhatsApp, late el aire otra vez. Sin fronteras, la información que nos une. Sube el FEDER, late el aire, viene el túnel. Desde Neuquén capital se despierta la señal. En la esquina del living o en la cocina del bar, acá querés quedar. Cada historia en el dial te acompaña al manejar. Sin fronteras, la información que nos une. Sin fronteras, se conectan tus latidos con los míos. 150 corazones rebotando sobre el río. En la fábrica, en el tren, se hacen ronda al escuchar una risa, una opinión que se anima a preguntar. Desde el norte hasta el sur, cada acento es un lugar. Somos voces diferentes que deciden conversar. Sin fronteras, la información que nos une. De tu ciudad y mi vereda, la distancia se consume. Sin fronteras, se conectan tus latidos con los míos. 150 corazones rebotando sobre el río. Cosmos 90.1, el país hecho escenario, tu ventana, mi comentario, compartiendo el calendario. Sin fronteras, la información que nos une. Tu ciudad y mi vereda, la distancia se consume. Sin fronteras, se conectan tus latidos con los míos. 150 corazones rebotando sobre el río. Desde Neuquén capital, por FM Cosmos
país sin fronteras. FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén en ti. Participa. El efecto dominó. Cuando el neumático deja de girar, el cierre de FATE no es un evento estanco. Es la primera ficha de un dominó industrial que amenaza con derribar una de las pocas estructuras de valor agregado que le quedan a la Argentina, la cadena automotriz. Al detenerse las prensas en la planta de San Fernando, no solo se pierden puestos de trabajo directos, se fractura la columna vertebral de un ecosistema que involucra a terminales de autopartes y servicios logísticos. La crisis de las terminales automotrices. Le cuento. La industria automotriz local opera bajo el esquema de integración regional. Al desaparecer el principal proveedor nacional de neumáticos, las automotrices se enfrentan a un dilema logístico y financiero. Aumento de costos por importación. La sustitución de neumáticos locales por importados no es inmediata ni gratuita. El flete, los aranceles y la burocracia aduanera encarecen el costo por unidad, restando competitividad a los vehículos fabricados en el país para su exportación principalmente a Brasil. Riesgo de desabastecimiento. En una economía con restricciones de divisas intermitentes, depender al 100% del caucho extranjero es jugar a la ruleta rusa con las líneas de montaje. Un retraso en el puerto puede paralizar una planta de montaje completa, afectando a miles de operarios más. El naufragio de las pymes autopartistas. FATE no trabajaba sola. A su alrededor orbitaba una constelación de pequeñas y medianas empresas, fabricantes de válvulas, proveedores de químicos, servicios de mantenimiento especializado y logística pesada. Por cada puesto directo en una planta como FATE, se estima que se ponen en riesgo entre 3 y 4 empleos indirectos en el cinturón industrial. Estas pymes no tienen la espalda financiera para soportar la pérdida de su cliente principal. El Ministerio de Capital Humano ignora que, al dejar caer a un gigante, está condenado al hambre a decenas de talleres familiares que no tienen acceso a los despachos oficiales. La desindustrialización como política de Estado. El sector político, especialmente el oficialismo, parece ignorar una máxima de la economía moderna. Industria que cierra, industria que no vuelve. El conocimiento técnico, el know-how, de esos 920 trabajadores se dispersará o se perderá en la informalidad. Argentina pasa de ser un productor de bienes complejos a un mero ensamblador de kits importados. Esta maquinarización de la economía nos vuelve a un modelo de bajísimo valor agregado, donde la soberanía industrial queda reducida a un eslogan de campaña mientras la justicia mira hacia otro lado, validando quiebras que huelen más a estrategia financiera que a imposibilidad productiva. La conclusión, obviamente, es amarga. Si el gobierno nacional persiste en su inacción y el Congreso no logra articular una ley de protección para sectores estratégicos, FATE será recordada como el kilómetro cero de una nueva desértica industrial. La pregunta que queda flotando en el aire del cordón norte bonaerense es: ¿quién será el siguiente? El cierre de FATE es, en última instancia, el fracaso de una política que no distingue entre una burbuja financiera y una fábrica de neumáticos. Mientras el gobierno nacional celebra indicadores macroeconómicos abstractos, en la calle queda el olor a goma quemada de la protesta y la amargura de un país que, una vez más,
elige apagar sus motores. La contracara de la modernización laboral, incertidumbre y crisis antes de la ley. Mientras los pasillos del Congreso Nacional se convierten en el escenario de una de las disputas legislativas más intensas de la década, la denominada reforma laboral o modernización laboral, según el léxico oficial, ya proyecta una sombra que se siente en las fábricas y comercios de todo el país. FATE es el ejemplo. El proyecto, que recientemente obtuvo media sanción en el Senado y se encamina a un debate definitorio en diputados, se presenta como la panacea para la generación de empleo. Sin embargo, los indicadores de la realidad inmediata muestran una cara más amarga, una ola de despidos preventivos y el cierre sistemático de pequeñas y medianas empresas, las pymes, un escenario de parálisis productiva y cierres. A pesar de que las modificaciones al régimen de indemnizaciones y la creación del fondo de cese aún no tienen fuerza de ley, el clima de incertidumbre económica ha acelerado procesos de desvinculación. Según datos de cámaras sectoriales y observatorios económicos, solo en los primeros meses de 2026 se ha contabilizado cierres de más de 2.300 empresas en distritos clave como Santa Fe, y una caída de empleos registrados que promedia las 400 bajas diarias a nivel nacional. La industria manufacturera, especialmente la textil, metalúrgica y química, encabezan las estadísticas de conflictividad. Casos como los despidos masivos en firmas como FATE o el cierre de plantas en el polo industrial de La Rioja y Quilmes funcionan como un síntoma de un modelo que, según sus críticos, busca la competitividad mediante la reducción drástica de los costos laborales en lugar del fomento al consumo interno. El reclamo de las bases, entre la resistencia y el paro. Para los gremios de base, la reforma no es una modernización, sino un retroceso de un siglo. La Confederación General del Trabajo, la CGT, en conjunto con las vertientes de la CTA y sindicatos estratégicos como los aeronáuticos y ferroviarios, han ratificado un paro nacional para este jueves. La queja de los delegados de fábrica es unánime. Indemnizaciones a la baja, la exclusión del aguinaldo y premios de cálculo indemnizatorio y la posibilidad de pagar en cuotas los despidos judiciales es vista como un cheque en blanco para las empresas. Flexibilidad horaria. El banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones son denunciados como herramientas que desarticulan la vida familiar del trabajador. Limitación del derecho a huelga. La declaración de servicios esenciales con un 75% de prestación mínima en sectores clave es interpretada como un intento de amordazar la protesta social. No se crea empleo quitando derechos. Lo que estamos viendo es un disciplinamiento social a través del miedo al despido, señalan desde las comisiones internas de los cordones industriales. ¿Cuál es la grieta institucional? Nación versus provincia. El conflicto laboral ha profundizado la fractura política entre el gobierno nacional y el ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. La posición: el gobierno nacional, La Libertad Avanza; el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La visión de la reforma: el gobierno nacional de La Libertad Avanza dice modernización indispensable para atraer inversiones y terminar con la industria del juicio. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dice ataque a la dignidad del trabajador y destrucción del mercado interno, obviamente sin hacer un mea culpa y mucho menos mirar hacia adentro. La acción política: el gobierno nacional habla de impulso de la ley en el Congreso con acuerdos con sectores dialoguistas, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires la articulación con sindicatos y pymes para frenar la implementación en territorio bonaerense. El argumento central: el gobierno nacional dice que el sistema actual es arcaico y bloquea la creación de nuevos puestos desde hace 15 años. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dice que sin poder de compra en los salarios no hay empresa que sobreviva por más que se abaraten los despidos. Entonces,
El gobernador Axel Kicillof, junto a otros mandatarios opositores, han calificado el proyecto de bochorno inconstitucional, argumentando que la provincia que concentra el 40% de la industria nacional será la principal perjudicada por la apertura de importaciones y la precarización que conlleva la ley. Por su parte, el presidente Javier Milei defiende la iniciativa como el único camino para sacar el pie de encima a los empleadores y formalizar a millones de trabajadores hoy fuera del sistema. Las perspectivas, un horizonte de judicialización. Incluso si la ley logra la sanción definitiva en diputados, especialistas en derecho laboral advierten que el conflicto se trasladará a los tribunales. La nueva redacción de la Ley de Contratos de Trabajo, que modificaría cerca de un 25% de su articulado original, promete enfrentar una catarata de amparos y planteos de inconstitucionalidad. Mientras tanto, en las puertas de las fábricas, la tensión no espera a los jueces. El dilema argentino de 2026 parece haberse estancado en una encrucijada. Si la flexibilización es realmente la llave del crecimiento o simplemente la antesala de un vacío legal que deje a miles de familias en la calle antes de que la primera inversión prometida aterrice en suelo local. FATE ya es un ejemplo. El ocaso de los neumáticos y la tormenta industrial. La crónica de una reforma anticipada. El sector industrial argentino atraviesa en un febrero de 2026 marcado por el estrépito de las persianas que se bajan, mientras el Congreso debate los últimos artículos de la modernización laboral. La realidad en las plantas fabriles parece haberle ganado la carrera a la legislación. La flexibilidad que el gobierno nacional promete para el futuro se está traduciendo en el presente en un repliegue preventivo y doloroso de las capacidades productivas del país. El sector del neumático, el epicentro de la crisis. La industria del neumático, históricamente un bastión de resistencia sindical y altos salarios, se ha convertido hoy en el símbolo de la desindustrialización acelerada. El anuncio del cierre definitivo de la planta FATE en San Fernando, con el despido de 920 trabajadores, no es un hecho aislado. Es el resultado de una tormenta perfecta entre la caída del consumo interno y la apertura indiscriminada de las importaciones. La saturación del mercado. En un solo mes de 2025 ingresaron al país más de 860.000 cubiertas importadas, principalmente de China, a precios que la industria local no puede igualar. La postura del SUNNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, liderado por Alejandro Crespo, mantiene la planta de Virreyes bajo una toma activa. Denuncian que la empresa utiliza el fantasma de la reforma para ejecutar despidos ilegales y forzar un cambio de convenio antes de que la ley lo permita. FATE no cierra por falta de rentabilidad, cierra para importar y precarizar, sostienen desde las bases. El impacto en cadena. El cierre de FATE pone en jaque a Pirelli, a Bridgestone, que enfrentan suspensiones masivas y arrastra a miles de empleos indirectos en la cadena de caucho y autopartes. Desde las 8 hay conexión. Nos subimos a la ruta de la información. Recorremos todo el país del interior. Por FM Cosmos 90.1. La señal del Neuquén te abraza al despertar. Sin fronteras, desde las 8 te escucha el corazón. Sin fronteras, por FM Cosmos, pura comunicación. Sin fronteras, Ricardo Duarte te acompaña en cada voz. ¡Súmate! Vos protagonista con nosotros. Proyecto de reforma laboral. Entre otras cosas, este proyecto va a tener un impacto directo en el financiamiento de las jubilaciones y pensiones. ¿Por qué? Porque de las contribuciones actuales que pagan los empleadores,
una parte va a ser dirigida a la creación de un fondo de asistencia laboral para cubrir las indemnizaciones. Es decir, que las futuras indemnizaciones que paguen tanto las pequeñas, medianas como grandes empresas se van a financiar con fondos que actualmente pertenecen al sistema jubilatorio. Muchos jubilados a raíz de esto me están preguntando si esto genera un riesgo para el futuro pago de jubilaciones y pensiones, porque no está previsto aumentar los recursos del sistema previsional. Respecto de esto tenés que saber dos cosas. Legalmente, todo jubilado y pensionado tiene un derecho adquirido que debe ser respetado por el Estado. Y por otra parte, si no alcanza el dinero para pagar las jubilaciones y pensiones, esto puede ser la antesala o para una futura reforma previsional que se viene hablando hace mucho tiempo, o para la declaración de emergencia del sistema previsional. Pero en este caso no estaríamos frente a una verdadera situación de emergencia, sino ante una mala praxis del poder ejecutivo y legislativo. No permitamos que se destruya el sistema jubilatorio a través de esta reforma laboral. Defendamos a los jubilados y pensionados. Sin fronteras, desde las 8 te escucha el corazón. Sin fronteras, FM Cosmos, pura comunicación. Sin fronteras, Ricardo Huarte te acompaña en cada voz. ¡Súmate! Con nosotros. FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén participa. Una nación partida por el concepto de derecho. Argentina asiste a un experimento de ingeniería social y económica donde el lenguaje es la primera víctima. Lo que para la Casa Rosada es una modernización necesaria para salir del estancamiento de 15 años, para la gobernación de la provincia de Buenos Aires es un retroceso a la dictadura. En el medio, el trabajador industrial asiste al desmantelamiento de su mundo conocido. El oficialismo nacional argumenta con lógica de mercado. La industria argentina es ineficiente porque los costos de salida, despidos, son impagables. Su visión es la de un país low cost, que pueda integrarse al mundo. Sin embargo, omiten que la competitividad no solo se logra abaratando el despido, sino con estabilidad macroeconómica y energía accesible, variables hoy ausentes. Por su parte, el gobierno de Axel Kicillof se erige como el último muro de contención. Su rechazo a la reforma no es solo ideológico, es demográfico. La provincia de Buenos Aires es la que más tiene para perder. Si las pymes industriales bonaerenses desaparecen bajo el peso de la importación y la falta de consumo, el tejido social del conurbano entrará en una fase de conflictividad que ninguna ley laboral podrá contener. El sector empresarial, representado por la Unión Industrial Argentina, juega un doble discurso peligroso. Aplauden la reforma en los foros de debate porque les quita la industria del juicio, pero en privado admiten que sin mercado interno no hay empresa que aguante por más que el despido sea gratuito. Finalmente, los trabajadores viven en un estado de asamblea permanente. No es solo el salario lo que se licúa, es la certidumbre de que el esfuerzo de décadas puede ser borrado por un cartel en la puerta de la fábrica, como ocurrió con FATE. La reforma laboral, antes de ser ley, ya ha logrado su primer objetivo, instalar el miedo como principal herramienta de negociación. Desde las 8 hay conexión. Nos subimos a la ruta de la información. Recorremos todo el país del interior. Por FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén te abraza al despertar.
nosotros. Oh, oh, oh. La República llora en su rincón. Oh, nepotismo arrasa como un ciclón. Oh, el aire pesa, el suelo arde. ¿Quién detiene esta mascarada? El poder divide, el pueblo decide, o solo mira y se despide. La República está enferma, grita pero nadie escucha, corrupción que todo quema. ¿Dónde está la lucha? La República tan enferma, se pierde en su propia bruma. La República llora en su rincón, nepotismo arrasa como un ciclón. El aire pesa, el suelo arde. ¿Quién detiene esta mascarada? El poder divide, el pueblo decide, o solo mira y se despide. La República está enferma, grita pero nadie escucha, corrupción que todo quema. ¿Dónde está la lucha? La República tan enferma, se pierde en su propia bruma. El Ejecutivo manda sin razón, el pueblo decide, o solo mira y se despide. Sin fronteras, desde las 8 te escucha el corazón. Sin fronteras, FM Cosmos, pura comunicación. Sin fronteras, Ricardo Huarte te acompaña en cada voz. ¡Súmate! Con nosotros. Sin fronteras, FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén participa. En medio de la grave crisis energética, el régimen cubano invoca en Moscú el apoyo de Rusia. Ante Vladimir Putin, el canciller cubano Bruno Rodríguez pidió diálogo con los Estados Unidos y Putin manifestó su completo apoyo a La Habana. ¿Qué implica este gesto político para la llamada cuestión cubana y cuánto oxígeno le otorga este apoyo de Putin a un régimen en apuros? Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín destacamos. Putin recibe al canciller cubano en el Kremlin. El líder ruso reafirma que Rusia estará siempre del lado de La Habana. Tras la captura de Nicolás Maduro, cesaron los envíos de petróleo venezolano, sumiendo a la isla en una crisis de suministros. El Congreso peruano nombrará hoy al sucesor del depuesto José Gerí por los próximos 2 meses. Ayer los congresistas peruanos destituyeron al presidente interino en un juicio político exprés. En Nueva York, los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se reúnen en una sesión especial para discutir el alto el fuego en Gaza y las últimas medidas israelíes en Cisjordania, mientras los palestinos se preparan para celebrar el mes sagrado musulmán. Y la crisis energética ha sumido al régimen cubano en una profunda crisis y hoy el canciller Bruno Rodríguez busca ayuda en Moscú. El líder ruso Vladimir Putin recibió hoy al representante cubano y reafirmó que su país no aceptará las sanciones estadounidenses y que siempre estará al lado de La Habana frente al bloqueo energético. En enero y tras la caída de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump condicionó al nuevo gobierno chavista liderado por Delcy Rodríguez cortar el suministro de petróleo venezolano al régimen cubano y advirtió que impondrá aranceles a cualquier país que venda crudo a Cuba. La crisis energética ha golpeado fuertemente al abastecimiento de insumos de la isla. Y frente a Bruno Rodríguez, Vladimir Putin no quiso dejar lugar a las dudas de qué lado está en toda esta historia. Escuchemos. Nuestros países mantienen una relación especial que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Siempre hemos estado del lado de Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a seguir su propio camino de desarrollo.
Siempre hemos apoyado al pueblo cubano. Se propone la administración Trump un cambio de régimen en Cuba, pese a Putin, ¿y a qué precio? Conectamos en directo desde Miami. Galo Arellano, además está en Miami, el enclave de la diáspora cubana en los Estados Unidos. Galo, muy bienvenido. Y bueno, ¿cuánto podría complicar a los planes de Trump este mensaje de irrestricto apoyo de Putin al régimen cubano? Bueno, siempre una visita del canciller cubano hasta Rusia llama la atención, sobre todo aquí en Miami, que es prácticamente donde se encuentra todo el exilio cubano. Pero vamos a analizar un poco. Este apoyo puede ser más estratégico y diplomático, pero no tiene en realidad muchas repercusiones. ¿Y por qué razón? Porque ahora mismo Rusia está enfrentando unas limitaciones, y esto se debe a la guerra en Ucrania. Tiene limitaciones militares y también económicas, pero por supuesto, este discurso le pone nervioso a Washington porque Putin le da el apoyo irrestricto a Cuba, y ningún país que tiene el apoyo de Rusia está solo. Entonces, por estas razones, vuelve la sombra de Rusia al Caribe, y por supuesto, este es un tema que incomoda mucho a Washington. Y pese a todo, Galo, lo que se dice, el régimen cubano y Estados Unidos efectivamente tiene una línea de diálogo. ¿Qué es negociable para el presidente Trump y qué no es negociable? Bueno, lo que Donald Trump sí puede negociar, por ejemplo, es una estrategia migratoria, porque muy a pesar de que ya no se ve la gran cantidad de cubanos llegando aquí a la Florida, por ejemplo, en botes o en cualquier tipo de embarcaciones, todavía hay un tráfico de cubanos que tratan de encontrar la libertad en Estados Unidos, y eso no va con la política migratoria de Donald Trump. Entonces, muy a pesar de que el discurso es fuerte hacia Cuba, nunca ha cesado las conversaciones y los diálogos. Incluso se dice que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaría conversando con el nieto de Fidel Castro para tratar de llegar a algún acuerdo. Ahora bien, vamos a ver ¿qué no es negociable? Yo creo que algún tipo de concesión con las sanciones. Yo creo que ahora mismo eso, en lugar de liberarse, se va a fortalecer. Entonces tenemos que hay una facilidad para temas de inmigración, pero las sanciones contra Cuba se van a mantener. Y a todo esto, ¿cuánto está afectando este bloqueo energético a los cubanos de a pie dentro de la isla? ¿Qué se comenta sobre esta situación allá donde te encuentras, en Miami? Básicamente, los cubanos en Miami saben muy bien que ahora mismo la falta de energía en Cuba, los apagones, la paralización parcial de lo que es las industrias y también el comercio y el transporte, se debe precisamente a la mala gestión del régimen cubano. Aquí los cubanos no le culpan a las sanciones en su gran parte por la situación que está viviendo ahora mismo Cuba, pero sí están preocupados porque saben que el tiempo transcurre y que ahora que Cuba está atravesando por una situación muy crítica, la situación de sus familiares también va a empeorar. Entonces sí tienen un límite y hay, como decirte, un sabor agridulce. Porque agrio porque sus familiares van a sufrir las consecuencias, pero dulce porque dicen que se aproximaría la libertad de la isla. Incluso muchos medios de comunicación aquí en Miami ya han estado pues preparándose para un posible cambio de régimen. Y esta noticia pues no se ha dado. Yo que vivo aquí en Miami por los últimos 15 años, por ejemplo, casi nunca se ha visto este panorama. Algo muy interesante y muy importante está a punto de suceder en Cuba. Así se siente en Miami. Galo Arellano, muchas gracias, en Miami. Gracias a ti. Y en medio de todo esto, la crisis que atraviesa Cuba, naturalmente, México ha afirmado que hay conversaciones para evaluar una posible mediación entre La Habana y Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que existen conversaciones para evaluar esa mediación, aunque precisó que la decisión va a depender de ambos gobiernos. Sheinbaum reiteró que México continuará enviando ayuda humanitaria a la isla e instó a otros países a sumarse. La semana pasada llegaron a La Habana 2 buques mexicanos con más de 814 toneladas de alimentos y otros bienes destinados a grupos vulnerables. Aunque el gobierno mexicano ha criticado las sanciones de los Estados Unidos, reconoció que suspendió también los envíos propios de combustible a Cuba tras presiones de Washington. El Congreso de Perú elige hoy a un nuevo presidente interino a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales del 12 de abril. Y José Gerí fue destituido el martes tras solo 130 días en el cargo por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos, como denunciaron los congresistas peruanos. La salida de Gerí profundiza la crisis institucional que vive el país, marcada por el enfrentamiento entre un Congreso fuerte
y un ejecutivo debilitado. Así, en apenas 8 semanas, los peruanos acudirán a votar no solo por un nuevo presidente, sino también por candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores, lo que otorgará aún más poder al legislativo, específicamente al Senado. Y vamos por más detalles de esta noticia en Perú con Rosemary Cueva, periodista en Lima. Rosemary, ¿qué veremos al final de esta jornada? ¿Quién será nominado o nominada como reemplazo de José Gerí? Son 4 las candidaturas que han presentado los partidos para el cargo de presidente del Congreso y que inmediatamente asumirá como jefe o jefa de Estado. Entre estas 4 candidaturas, los más voceados son el congresista Héctor Acuña del partido Honor y Democracia y la congresista María del Carmen Alba de Acción Popular. Ambos representan partidos de derecha, ¿no? Actualmente hay mucho movimiento dentro del Congreso, tienen muy pocas horas las 4 candidaturas para sumar votos, y esto va a depender mucho de los acuerdos políticos a los que lleguen. En menos de 3 horas el Congreso debatirá y votará para saber quién es el reemplazo de José Gerí, el 8º presidente en un periodo de 10 años, y el cual tendrá como principal tarea garantizar unas elecciones limpias el 12 de abril y una transición ordenada. Rosemary, hablemos por favor de la investigación en torno a las acusaciones de tráfico de influencia y corrupción, entre otras, contra el destituido José Gerí. Fue una acusación política la que terminó con la destitución de Gerí, está claro, pero mientras tanto la Fiscalía peruana investiga las distintas denuncias contra el ahora exmandatario interino. En general, Rosemary, ¿qué se dice en Perú sobre este nuevo golpe del poder de los congresistas peruanos? Sí, de hecho, sobre la investigación, hoy la Fiscalía intervino Palacio de Gobierno tras la salida de José Gerí. Entraron a buscar supuestas pruebas de contratos y designaciones que haya hecho en el despacho presidencial durante estos 4 meses que José Gerí estuvo a cargo. Y la Fiscalía señaló que, la investigación en contra del expresidente podría avanzar aún más rápido, ya que dejó la presidencia, ¿no? Y respecto a las reacciones sobre esta censura impulsada por el Congreso, son muy distintas. Los peruanos han normalizado esta rutina de cambiar presidentes cada cierto año, y esta noticia realmente nos sorprende. Una parte de la opinión pública, una parte de la población está de acuerdo con la salida de José Gerí por los cuestionamientos que tenía y porque señalaban que había una falta de acción para responder contra los principales problemas del país. Pero también esta parte de la población sostiene que existe un juego de control por parte del Congreso, un juego político que ha derivado en que el país esté a puertas de elegir a su 8º presidente, y que desde hace una década ningún mandatario haya terminado su mandato, su gobierno de 5 años, ¿no? En este tiempo la inestabilidad política se ha ido profundizando, y a pocas semanas, a solo 2 meses de las elecciones generales, hay realmente mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con el país, quién va a gobernar, y la pregunta principal también es si el Congreso va a permitir que este nuevo presidente o presidenta pueda gobernar y terminar su mandato. Parlamentarismo de Perú, muchas gracias. Rosemary Cueva, en Lima. Y la inestabilidad e incertidumbre políticas no se reflejan en el plano económico, como lo va a contar mi colega Rosa Casals. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Un dato muy curioso realmente. La economía peruana sigue firme pese a la inestabilidad política por la que atraviesa el país. En 2025, un año en el que Perú tuvo 2 presidentes distintos, el crecimiento fue del 3,4%. Según los expertos, este impulso se mantendrá en 2026, situando al país entre los que más crecerán en la región. La resiliencia económica se explica principalmente por el dinamismo del consumo interno, tanto privado como público, y de la inversión, además del respaldo de instituciones sólidas como el Banco Central de Reserva de Perú, que ha mantenido políticas consistentes durante años bajo la dirección de Julio Velarde. Y tenemos la oportunidad de hablar sobre ello con el economista peruano Álvaro Alonso Zapatel, que hoy nos acompaña desde Barcelona, España. Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Y una primera cuestión que resulta llamativa, ¿no? A pesar de la rotación presidencial de los últimos años y esa inestabilidad política, ¿por qué la economía peruana sigue creciendo? Gracias, Rosa. Efectivamente, lo que vemos es una circunstancia excepcional a nivel político y económico en Latinoamérica, que es la rotación presidencial que hemos vivido en el Perú, pero con una predictibilidad económica que se sostiene en lo siguiente. Primero, gran disciplina fiscal a nivel de las circunstancias en las que el déficit fiscal ha sido históricamente bajo controlado en comparación con la región. El Perú tiene una deuda pública moderada de 30-35% del PIB. Hay inflación baja, entre 1 y 3%, que se ha mantenido en los últimos años, incluso en un contexto desafiante como fue la pandemia y en los años posteriores. En el año 22 en particular, el Perú ha mantenido una disciplina fiscal
un bajo nivel de deuda y una inflación moderada. Y eso tiene que ver con la credibilidad, como bien indicabas, de un banco central que tiene una reputación de reconocimiento internacional, y que eso viene respaldado por la duración que ha tenido Julio Velarde como presidente del Banco Central. Y eso también tiene que ver con las altas reservas internacionales, que aproximadamente también son 30% del PIB, 92.000 millones de dólares, que permite al Banco Central tener predictibilidad en el manejo y discrecionalidad en el manejo para intervenir en los mercados cambiarios y poder darle estabilidad a la moneda. Todo esto, en suma, con un sector minero y agroexportador que ha tenido buenos momentos en los últimos años, hace que los inversionistas confíen en la economía peruana más allá de las circunstancias políticas que el país pasa en estos últimos tiempos. Te quería preguntar por otra cuestión, Álvaro. Vemos ahora mismo una rivalidad entre Estados Unidos y China por posicionarse en sectores estratégicos de Perú, como el logístico. La administración Trump quiere recuperar terreno económico y comercial con el país. ¿Cómo está repercutiendo esto en la economía peruana? Efectivamente, el nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, ha tomado una posición muy proactiva en posicionar un discurso de recuperar terreno de Estados Unidos en Latinoamérica, en particular en este caso en el Perú, como bien indicas con la circunstancia de lo que fue la inauguración reciente del megapuerto de Chancay, que pertenece a una asociación con la empresa COSCO Shipping de capitales públicos chinos. Esto tiene como colofón una circunstancia que ahora vemos como los Estados Unidos están procurando recuperar este espacio a partir de evidenciar que el Perú y otros países de Latinoamérica seguramente puedan involucrarse más en actividades económicas y comerciales con Estados Unidos, a la par que puedan, dejar de lado de forma parcial lo que puede haber sido una cada vez más intensiva participación china en la región. Entonces, efectivamente, vemos un tablero geopolítico que se está moviendo y que el Perú está siendo parte de ese juego político que la administración Trump está llevando a cabo en estos últimos meses. Álvaro Zapatel, muchísimas gracias por esta breve radiografía de la economía peruana. A ustedes. Vamos con otros asuntos. ¿Quién paga los aranceles de Donald Trump en Estados Unidos? El director del Consejo Económico Nacional estadounidense, Kevin Hassett, y uno de los asesores económicos más cercanos a Donald Trump, arremetió este miércoles contra un estudio de la Reserva Federal que concluye que la mayor parte del coste de los aranceles ha recaído sobre empresas y hogares estadounidenses. Economistas de la FED sostenían la semana pasada que cerca del 90% de los gravámenes impuestos en 2025 no los pagan los exportadores extranjeros. Según el informe, el arancel medio a las importaciones en Estados Unidos pasó el año pasado del 2,6% alrededor del 13%. Aunque algunos vendedores extranjeros ajustaron ligeramente sus precios a la baja, el grueso del sobrecoste terminó trasladándose a empresas y hogares estadounidenses, una conclusión que contradice la afirmación de que los aranceles los asumen principalmente otros países. Y vamos a comentar este y otros asuntos de la jornada con nuestra analista financiera en Nueva York. Ana Nieto, muy buenas tardes para ti. El asesor económico de Trump asegura que los autores de este informe deberían hacer frente a consecuencias. ¿Por qué esa reacción? Sí, el informe de la Reserva Federal de Nueva York, conocido la semana pasada y que está en línea con otros ya publicados sobre la misma materia, presenta una realidad que siempre ha sido prevista por los economistas, pero que no se presentó así por la Casa Blanca, y llega en un momento de persistente alta inflación y crisis de asequibilidad, es decir, precios ya muy altos. Kevin Hassett no solamente es el asesor económico del presidente, sino que además su nombre sonó para ser presidente de la Reserva Federal, y ha dicho que las conclusiones de este informe son vergonzosas. Por eso dice que tiene que haber consecuencias para quienes lo han hecho y lo califica como partidista. Este asesor lamenta que no se haya hecho énfasis por este informe en la caída de las importaciones o el impacto de los salarios y por una mayor producción local, pero la realidad es que no hay evidencias de esto último. El sector industrial sigue perdiendo empleo y en el último trimestre del año 2025 los salarios crecieron al ritmo más lento desde el año 2021. Las críticas de la Casa Blanca a los economistas son frecuentes, pero esta vez se centran sobre una institución cuya independencia es clave para que funcione la política monetaria. La FED hoy es noticia, además, Ana, porque se han publicado las actas de la última reunión y se revela que se contempla la posibilidad de subir de tasas. ¿Cuál es el detalle? Sí, las actas de la reunión del día 27 y 28 de enero revelan que hay una cierta tensión y división con respecto al futuro de las tasas de interés, que ahora mismo están en una pausa. Ahí se dejaron hace unos días.
tasas. Si la inflación baja, las tasas bajarán, pero hay gobernadores que han expresado que podría haber subida de tasas de interés si la inflación se mantiene por encima del 2%, como es el caso durante bastante tiempo. En la reunión se debatió incluso si incluir esta posibilidad en el comunicado que se hace público. Finalmente no se hizo y, de hecho, Powell en la rueda de prensa dijo que no había expectativas de subidas de tasas, aunque sí que matizó: no por ahora. Powell, y eso también se debatió, ha explicado que la subida de la inflación se debe a los aranceles y explica que se espera que sea un efecto temporal, que haya una absorción de precios durante todo este año para que luego se estabilice la inflación. Ahora bien, las actas reflejan que es posible que la inflación sea muy lenta de rebajar e irregular, por lo cual no hay apetito de momento por bajar las tasas de interés. Muchísimas gracias, Ana, como siempre, por el análisis. Un saludo. Gracias, Rosa. Y vamos con más noticias, Jenny. Muchas gracias, Rosa. Rápidamente, a lo que sucedió hoy día en esa segunda jornada de diálogo entre Ucrania y Rusia con la mediación de los Estados Unidos a tres bandas, terminaba ese encuentro en Ginebra sin un anuncio de acuerdo. Ambas partes confirmaron el fin de las conversaciones tras apenas 2 horas. Y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que se consiguieron progresos para definir mecanismos de verificación de un alto el fuego, pero que Rusia sigue, dijo, retrasando la negociación. El jefe de la delegación rusa describió el diálogo como difícil pero profesional, según medios estatales rusos, y también sugirió celebrar otra reunión a corto plazo. Rusia y Ucrania siguen lejos de un consenso en asuntos clave, especialmente en lo referente al territorio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a Kiev para que acepte un acuerdo. Tenemos con nosotros en directo desde Madrid al experto en seguridad y resolución de conflictos, a Jesús Núñez Villaverde. Jesús, muy bienvenido. Y bueno, decíamos, Rusia habla de una negociación difícil, Zelensky destaca algunos avances. ¿Cómo valora usted este punto tras la segunda jornada de conversaciones tripartitas? Yo creo que lo único positivo que cabe destacar es que se mantiene la vía de la negociación y que eso ha permitido ya en la primera ronda un intercambio de prisioneros. Pero más allá de ahí, creo que no estamos todavía en un punto en el que el acuerdo de paz esté a la vuelta de la esquina. Básicamente no hay más que ver quién ha encabezado la delegación rusa, una figura de segundo nivel que ya estuvo en su momento cuando las negociaciones eran indirectas, para entender que de ahí no puede esperarse nada más que un intercambio de datos, una voluntad de seguir sentados a la mesa, pero los obstáculos siguen siendo los mismos. Básicamente, en hasta qué punto está Ucrania dispuesta a ceder parte de su territorio a Rusia y hasta qué punto Rusia acepta garantías de seguridad que le permitan a Ucrania tener cierto acomodo para que si mañana Rusia quiere volver a atacar, pues eso pueda servir de disuasión. Y Jesús, está claro que Europa no ha sido invitada a la mesa de negociaciones. En este punto de la historia, ¿cuál es el papel de Europa en la cuestión ucraniana entonces, en su opinión? Hay una primera lectura que suele situar a los aliados europeos de Ucrania como irrelevantes, como absolutamente inoperantes. Yo creo que al revés, si no hubiera sido por ese apoyo que prestan esos aliados europeos, evidentemente contando también a Estados Unidos, Ucrania no habría llegado hasta aquí. Y más aún ahora, cuando el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca desde enero del pasado año ha supuesto prácticamente el cierre de todo tipo de apoyo económico y militar por parte de Washington. Luego, en ese punto, la ayuda tanto económica como militar de los aliados europeos es lo que le permite a Ucrania seguir resistiendo. Es cierto que eso no le sirve para una victoria, para expulsar a las tropas invasoras de su propio territorio, pero en cualquier caso, insisto, no habría llegado hasta aquí si no hubiera sido por el apoyo que hasta ahora se le ha ido prestando. Cabe imaginar que Europa intentará seguir peleando por tener un asiento a la mesa en el punto final de la negociación, pero también es cierto que hasta ahora hay diferentes posiciones dentro de los 27 y eso ha bloqueado la posibilidad de ir más allá. Jesús Núñez Villaverde, muchas gracias. En Madrid. Y las otras negociaciones, la Casa Blanca afirmó este miércoles que hay pequeños avances en las negociaciones nucleares con la República Islámica de Irán, aunque reconoció que persisten diferencias importantes tras la segunda ronda de conversaciones en Ginebra, Suiza. La portavoz presidencial Caroline Leavitt señaló que el régimen de Teherán deberá presentar más detalles en las próximas semanas y advirtió que sería muy sabio alcanzar un acuerdo para evitar un posible ataque militar por parte de Washington. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, aseguró en tanto que su país trabaja en un marco para futuras negociaciones y afirmó que ambas partes han acordado principios generales para evitar el conflicto. Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines
pacíficos. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión para discutir el alto el fuego en Gaza y la situación en la Cisjordania ocupada. En el Pleno se denunciaron violaciones al cese al fuego tanto por parte de Israel como de Hamas, grupo considerado terrorista por la Unión Europea. Y también surgió a trabajar por recuperar la seguridad en la Franja de Gaza y Cisjordania, así como para una solución de los dos estados. La sesión se lleva a cabo un día antes de lo previsto para que no coincida con el primer encuentro de la Junta de Paz en Washington, instancia que, según el presidente Trump, busca coordinar la reconstrucción, la ayuda humanitaria y el proceso de paz en Gaza y establecerse también como un formato para la resolución de otros conflictos globales. Y pese a estar en medio de la implementación del llamado plan de paz negociado por los Estados Unidos, el alto el fuego en Gaza sigue siendo frágil. En este contexto, los palestinos darán la bienvenida a la fiesta sagrada musulmana, el Ramadán. Más en nuestra siguiente historia. Fabrican farolillos para dar la bienvenida al Ramadán. En Gaza, mantener viva la tradición es también una forma de resistencia. A pesar de la escasez, muchas familias hacen lo imposible por celebrar el mes sagrado. Mi hijo me pidió que hiciera farolillos. Apenas pude encontrar tela por el bloqueo. El cartón lo saqué de las cajas de ayuda humanitaria. Eso me sirve para poder fabricarlos. Tras el alto el fuego en Gaza, se reanudaron las entregas de alimentos y otros insumos, pero según Naciones Unidas siguen llegando a cuentagotas. La escasez se nota en los mercados. Los vendedores de comida y adornos para el 9º mes del calendario lunar islámico se ven obligados a subir los precios. Antes este farol costaba 30 shekels, hoy cuesta 60. El precio se ha duplicado por la falta de mercancía. La gente que sufre no puede celebrar el Ramadán como en años anteriores. Muchas de las mezquitas que solían llenarse de fieles durante el Ramadán fueron destruidas por los bombardeos. Ahora funcionan como refugios improvisados. Quienes viven en tiendas de campaña apenas tienen acceso a agua potable y electricidad. Deseábamos entrar al Ramadán en un ambiente diferente. Antes era una época de reunirse y disfrutar con la familia, de ir a la mezquita, leer el Corán y rezar las oraciones nocturnas del Tarawih. Ahora ya no queda nada de eso. El plan de paz negociado el pasado octubre se quiebra con frecuencia. Una de las víctimas más recientes del fuego israelí es un adolescente palestino de 14 años, abatido el primer día de Ramadán. Su cuerpo fue hallado al este de Han Yunes, cerca de la llamada Línea Amarilla, la zona de amortiguación creada y controlada por el ejército israelí. Y es que incluso en el mes más sagrado, la celebración convive con la pérdida. Recorremos todo el país del interior. Por FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén te abraza al despertar. Sin fronteras, desde las 8 te escucha el corazón. Sin fronteras, por FM Cosmos, pura comunicación. Sin fronteras, Ricardo Huarte te acompaña en cada voz. ¡Súmate! Vos sos protagonista con nosotros. 2994 16 0903. Manda tu mensaje, lo que pienses, lo que ves. Los 994 55 75 93. Late el WhatsApp, late el aire otra vez. Neuquén Producciones, radio, noticias, redes, promoción total, su marca, su empresa, llegando a cada lugar. Neuquén Producciones, comunicación que nos une para vender y no parar de vender. La mejor opción. Contacto WhatsApp, mensaje al instante. 2994 20 610 vibrante. 2994 209 610. Tu publicidad en grande, creciendo cada vez. Neuquén Producciones, la mejor opción.
Damos unos minutos. Comienzo espacio publicitario. En instantes, estamos con vos. Desde 1990 forman parte de los momentos más importantes de tu vida. Complejo Duronia. Con su diversidad de espacios, salones de eventos y canchas de fútbol, hacen de tu estadía una experiencia única y un momento para recordar siempre con alegría. Sus parques son protagonistas a la hora de elegirlo, con sede para disfrutar y festejar todo tipo de eventos. Hace más de 33 años, la familia de Complejo Duronia siempre tiene motivos para festejar. Te esperamos en Presidente Arturo Illia Oeste, 250 o por WhatsApp al 299-626-0794. Encontrarás un rincón mágico donde jugarás. Puedes llamar y la aventura pronto empezará. 299-442-5843 2995 021 700 2994 496 910. Con expresión y creatividad, aquí crecemos con felicidad. Salas de 1, 2 y 3. Ven a aprender, ven otra vez. Garabatos, tu jardín ideal, con educación física y un mundo genial. 299-442-5843 2995 021 700 2994 496 910. Parrilla Ruca Chachay del centro de la provincia de Neuquén y de la ruta del Pehuen, Patagonia, Argentina. Asado, parrillada, nuestra especialidad, chivito, cordero y costillar al horno de barro, acompañado de pan casero. Cumplimos 8 años y los festejamos totalmente renovados y con patio cervecero. Reservas 2942-671-996. Los esperamos en Ruta Nacional 40 y 242 Las Lajas, Neuquén, Patagonia, Argentina. Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a FARVAP. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. APAR FM FARVAP. Facebook, Radiodifusores Patagónicos. WhatsApp 299-460-903. Mensajes 299-420-9610. Email aparfm@yahoo.com.ar y federfarvap@gmail.com. Neuquén Producciones, radio, noticias, redes, promoción total, su marca, su empresa, llegando a cada lugar. Neuquén Producciones, comunicación que nos une para vender y no parar de vender. La mejor opción. Contacto WhatsApp, mensaje al instante. 2994-209-610 vibrante. 2994-209-610. Tu publicidad en grande, creciendo cada vez. Neuquén Producciones, la mejor opción.
Hola Argentina, ¿cómo estamos? Jueves 19 de febrero y vamos a conocer cómo van a estar las condiciones de tiempo en nuestro país y por supuesto que también en cada una de las provincias que componen a Argentina. Si nos vamos al pantallazo general, vamos a decir que prácticamente el centro y norte del país va a contar con tiempo inestable, con lluvias, con chaparrones también, prácticamente un elevado porcentaje de humedad, vientos que van a estar cambiando y rotando hacia el sur en algunas provincias, y en Patagonia otro escenario completamente distinto porque tenemos el nuevo ingreso de otro frente frío. Vamos parte por parte, comenzando por el noreste argentino y litoral, donde vamos a decir que va a ser el día más caluroso este jueves de prácticamente, me atrevo a decir, todo el verano, porque como vemos en pantalla, las máximas van a estar entre los 40, 44 y hasta 46 grados. Una jornada bastante calurosa con el incremento también de la humedad, viento soplando del sector norte-noreste, que podríamos llegar a decir que va a estar rotando los vientos hacia el sur y que de a poquito podría ir trayendo un poco el alivio, pero prácticamente hacia finales de la jornada de este día jueves. Lo interesante es que Corrientes cuenta con una alerta amarilla por tormentas, así que vamos a contar con la evolución de lluvias, de chaparrones y por supuesto, como recién mencioné, de tormentas, así que a tener todas las precauciones. Una jornada también bastante ventosa en la provincia de Corrientes y de Misiones, con ráfagas de vientos que podrían llegar a alcanzar los 80 kilómetros por hora. Pero otro escenario completamente distinto es en la franja central de nuestro país, porque llega el cambio de tiempo, el descenso de las temperaturas en relación a los días anteriores, máximas que van a estar alcanzando los 26, 28 y en algunos puntos 29 y 31 grados. En relación a los días anteriores, te digo que hay un descenso de temperatura, vientos que van a estar soplando del sector sur y también tenemos alertas amarillas por tormentas para el norte de la provincia de Buenos Aires, para el sur de la provincia de Córdoba, para el centro y sur de Santa Fe y también para la provincia de Entre Ríos. Así que a tener todas las precauciones por la evolución de estas tormentas. Provincias cuyanas también una jornada prácticamente inestable, contando de que San Luis hacia el centro y el este va a contar con una alerta amarilla por tormentas. Descenso de temperatura en relación a los días anteriores y vamos a contar también con una jornada bastante ventosa en esta región, sobre todo en San Luis y también en San Juan, con algunas bolsas de viento que estas ráfagas podrían llegar a alcanzar los 70 kilómetros por hora. Pero en el noroeste argentino también llega la inestabilidad del cambio de tiempo, vientos que van a estar también soplando del sector sur, una jornada bastante inestable con lluvias y con chaparrones, teniendo en cuenta que también rigen alertas amarillas por tormentas que prácticamente están dadas para la provincia de Catamarca, pero que también al límite con Tucumán va a contar con esta inestabilidad, como así también el límite de Salta. Así que tener todas las precauciones por la presencia de estas lluvias y de estos chaparrones. Pero en la Patagonia otro escenario completamente distinto, recordando que hacia el norte prácticamente tendríamos temperaturas que iban a alcanzar los 46 grados. Bueno, a medida que nos vamos hacia el extremo sur, las máximas van a estar alcanzando los 9 grados, un nuevo ingreso de un frente frío con descenso de temperaturas, algunas precipitaciones en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, y no nos olvidamos también de las Islas Malvinas, y los dos escenarios bastante marcados, porque en el norte de la Patagonia máximas de 29 y de 31 grados, pero como vemos en el sur es completamente distinto, teniendo en cuenta que vamos a contar con algunas nevadas en la zona de cordillera de Santa Cruz. Otro dato interesante es que vamos a tener una jornada bastante ventosa en la Patagonia, partiendo de Chubut hacia el extremo sur y también en las Islas Malvinas, con vientos del oeste y las ráfagas que podrían llegar a alcanzar los 90 kilómetros por hora. Ya sabes que esta información la podés encontrar en infoclima.com y en todas nuestras redes sociales, y déjame decirte que nada florece de un día para el otro. Muchísimas gracias y hasta la próxima. FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén en ti. Participa. El gigante despierto.
una patología de asimetrías y el grito del sur. Desde las ráfagas constantes del Golfo San Jorge hasta las cumbres gélidas de Tierra del Fuego, la Patagonia no es solo un reservorio de recursos, es el motor energético y productivo de una nación que, históricamente, ha mirado hacia el puerto de Buenos Aires olvidando dónde se genera la verdadera riqueza. Hoy, la región atraviesa un momento de tensión dialéctica entre el potencial de sus inversiones y la cruda realidad de sus trabajadores. La mirada patagónica no es una abstracción romántica, es la conciencia de vivir en una tierra de distancias vastas y costos de vida exorbitantes. Aquí, la economía no se mide solo en índices inflacionarios, sino en el precio del flete, el costo de la calefacción y el desarraigo. El sector privado, entre el desarrollismo y la alerta soberana. La reacción de los gremios industriales y extractivos ha sido unánime en su diagnóstico, aunque matizada en su estrategia. El sector privado patagónico entiende que estamos ante una ventana de oportunidad histórica, pero exige que el derrame no sea una promesa, sino una realidad palpable. La minería y energía, Santa Cruz y Chubut, sindicatos como Petroleros Privados y AOMA mantienen una postura de vigilancia productiva, si bien celebran el impulso a yacimientos como Palermo Aike o la extensión de la vida útil de minas maduras. La advertencia es clara: no habrá paz social sin infraestructura. Los gremios exigen que las operadoras inviertan en las comunidades locales y no solo en la logística de extracción. Metalmecánica y producción, Tierra del Fuego y Neuquén. La UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, y gremios vinculados al régimen industrial fueguino se encuentran en pie de guerra frente a cualquier intento de apertura indiscriminada que amenace la soberanía tecnológica del sur. En Neuquén, el sector vinculado a Vaca Muerta presiona por una ley de compre neuquino que garantice que la mano de obra local sea la prioridad absoluta frente al desembarco de empresas foráneas. El frente estatal, la resistencia del tejido social. Mientras el sector privado discute inversiones y regalías, los gremios del sector público en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego enfrentan una crisis de sostenibilidad sin precedentes. Le cuento. Por sectores, reacción predominante y el eje del reclamo. La administración pública, ATU-PCN, están en movilización permanente. Hablan del rechazo al congelamiento de vacantes y exigencia de paritarias que contemplen el costo Patagonia. En salud, el estado de alerta permanente. Denuncian del vaciamiento de hospitales regionales y la fuga de profesionales hacia el sector privado petrolero. En educación, ATEN, UNTER, ADOSAC, hay paros y congresos. El reclamo por el estado edilicio frente al clima extremo y la actualización de la zona desfavorable. Le cuento más. La reacción de los gremios docentes y de salud es particularmente aguda en Santa Cruz y Chubut, donde las crisis financieras provinciales han desgastado el contrato social. Los trabajadores del Estado sostienen que son ellos quienes garantizan la habitabilidad de la región. Sin escuelas ni hospitales, no hay familia que se asiente en la estepa por más petróleo que se extraiga. El desafío de la integración. La Patagonia no puede ser tratada como una colonia interna. La reacción gremial, tanto privada como estatal, converge en un punto fundamental: la defensa de la zona desfavorable. Este concepto no es un privilegio, sino un mecanismo de compensación por producir en condiciones de hostilidad geográfica y económica. La tensión entre el sur productivo, el de las máquinas y el shale, y el sur administrativo, el de las aulas y los centros de salud, solo se resolverá con un federalismo fiscal auténtico. Las provincias patagónicas están cansadas de enviar electrones, gas y oro para recibir a cambio presupuestos que no cubren el mantenimiento de una ruta nacional. El clima social en la Patagonia hoy es de una tensa espera. El sector privado está listo para el despegue, pero con la mano en el freno de mano si se vulneran los derechos laborales.
El sector público, por su parte, se encuentra en el límite de su resiliencia. El futuro de la región dependerá de la capacidad de los gobiernos provinciales y nacional para entender que en el sur el frío no perdona y la paciencia tiene un límite geográfico bien marcado. WhatsApp 2994 160903 2994 55 75 93 FM Cosmos 90.1 sin fronteras. FM Cosmos 90.1 te acompaña el corazón. El crisol bajo la cordillera. Cuyo, ante el desafío de la transformación y la tensión social. Desde los viñedos de altura en el Valle de Uco hasta las imponentes explotaciones mineras de la cordillera sanjuanina, la región de Cuyo atraviesa un momento de redefinición estructural. No es solo un cambio de ciclo económico, es una pulseada entre la ambición de un desarrollo industrial moderno y la fragilidad de un tejido social que sostiene la administración pública en un contexto de aridez fiscal. La mirada cuyana es, por definición, una mirada de resiliencia. Habitar un desierto transformado en oasis requiere una disciplina que hoy se traslada al campo de la negociación colectiva. En Mendoza, San Juan y San Luis, el aire no solo trae el sonda, sino también el eco de reclamos que divergen según el sector, pero convergen en una preocupación: la pérdida de poder adquisitivo frente a una estructura de costos que no da tregua. El sector privado, entre el optimismo extractivo y la supervivencia industrial. Los gremios del sector privado en Cuyo presentan una reacción bifronte. Por un lado, la expectativa por la reactivación de grandes proyectos. Por otro, el temor a la desindustrialización. Minería en San Juan. Gremios como AOMA y así Gemín mantienen una postura de cautela expectante. San Juan se ha consolidado como el polo minero del país y la reacción ante el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, ha sido de apoyo condicionado. El reclamo es claro: las inversiones deben garantizar el derrame en los proveedores locales y no convertirse en enclaves atractivos que ignoren la mano de obra sanjuanina. Metalmecánica y Vitivinicultura, Mendoza. La UOM y el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas, SOEVA, enfrentan realidades complejas. Mientras la metalmecánica mendocina busca insertarse en la cadena de valor de los servicios petroleros y mineros, el sector vitivinícola, corazón de la identidad regional, denuncia paritarias que apenas rozan la línea de pobreza, generando una tensión creciente entre la imagen exportadora de Mendoza Premium y la realidad salarial del trabajador del surco. Industria manufacturera, San Luis. En el enclave industrial puntano, los gremios observan con alarma la apertura de importaciones. San Luis ha sido históricamente un refugio industrial por la promoción y hoy los sindicatos de la alimentación y textiles se encuentran en estado de alerta ante la caída del consumo interno que golpea directamente a sus líneas de producción. Y el frente estatal, el agotamiento del oasis. A diferencia del sector privado que mira hacia el mercado externo, los gremios estatales de Cuyo reaccionan ante el estrechamiento de los presupuestos provinciales. Aquí, la formalidad del empleo público es el último bastión de estabilidad en muchas zonas rurales. En Mendoza, el sector educación vive en resistencia. El rechazo sistemático al ítem aula y a exigencia de recomposición por pérdida de zona. El sector salud, fuga de profesionales. Lo que pasa en casi todo el país.
denuncian que los médicos migran a Chile por mejores salarios, vaciando el sistema público. En San Juan, el sector educación con incertidumbre. Reclamos por la actualización de salarios frente a la inflación y el sostenimiento de la infraestructura escolar. Por su parte, el sector salud en alerta, exigencia de mayores nombramientos ante la presión que genera la minería en los pueblos remotos. En San Luis, el sector educación en movilización, ruptura de la histórica Paz Puntana por reclamos de cláusula gatillo y estabilidad docente. El sector salud en los pueblos remotos plantea la crisis de la carrera, demanda por una ley de carrera sanitaria que reconozca la exclusividad y la especialidad. La administración pública, ATE y UPCN en las 3 provincias coincide en una reacción de rechazo a las políticas de ajuste que consideran unilateralistas. En Cuyo, donde el Estado es un ordenador clave de la vida económica, el debilitamiento del salario público se traduce inmediatamente en una caída del comercio de cercanía. La encrucijada de la región: agua, energía y salario. La mirada cuyana no puede ignorar la crisis hídrica. Todos los sectores gremiales, desde los trabajadores rurales hasta los industriales, entienden que cualquier plan de desarrollo está supeditado a la gestión del agua. La reacción gremial ante proyectos como la minería en Mendoza o las represas en San Juan está teñida por esta preocupación existencial. Existe una paradoja: Cuyo genera energía y riqueza mineral para el país, pero sus trabajadores estatales perciben salarios que, en términos reales, han quedado rezagados frente a los centros urbanos del puerto. La reacción es, por lo tanto, una demanda de equidad federal. Cuyo se encuentra en una fase de transición crítica. El sector privado industrial y minero apuesta a un salto de productividad, pero exige que las reglas de juego incluyan la protección del empleo local. El sector estatal, exhausto, reclama que el ordenamiento de las cuentas públicas no se haga a expensas de la salud y la educación, pilares que transformaron este desierto en una potencia regional. El futuro de la región dependerá de que este oasis no sea solo para las inversiones, sino también para quienes, con su trabajo diario, mantienen viva la producción bajo el sol de los Andes. WhatsApp 2994 160903 2994 557593 FM Cosmos 90.1 sin fronteras. FM Cosmos 90.1 te acompaña el corazón. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Voy a llegar a la gran máquina, todo es oscuridad. Si agacho un poco la cabeza, nadie me descubrirá. Yo me acuerdo que los fierros que tumbaban y chocaban en el patio de la escuela
WhatsApp 2994 160903 2994 55 75 93 FM Cosmos 90.1 Sin fronteras FM Cosmos 90.1 te acompaña el corazón. El mosaico de las 4 Argentinas. Identidades productivas y tensiones sociales. Desde la Puna jujeña hasta el delta del Paraná, la Argentina se despliega en una amalgama de realidades económicas que hoy convergen en un punto crítico. El país no es uniforme. Es un rompecabezas de regiones que reaccionan con distinta intensidad ante los cambios de paradigma económico. Mientras el noroeste argentino y el noreste argentino luchan por acortar brechas históricas de infraestructura, la región pampeana y el litoral procesan la transición entre la potencia agroindustrial y el desafío de sostener el consumo interno. Esta columna va a analizar la temperatura social de estas 4 regiones, donde la dialéctica entre el capital productivo y el trabajo estatal define el clima de una nación que busca su rumbo en este 2026. Comencemos entonces. El noroeste argentino, el despertar del oro blanco y la resistencia del tabacal. La mirada del noroeste argentino, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, está hoy puesta en la cordillera, pero con los pies en el surco. El sector privado, la minería y agroindustria, la reacción de los gremios mineros AOMA en Salta, Jujuy y Catamarca es de una tensa expectativa. El auge del litio ha generado una burbuja de empleo, pero los sindicatos exigen que la bonanza se traduzca en viviendas y servicios, no solo en campamentos aislados. En Tucumán y Salta, los gremios del azúcar y el tabaco muestran una reacción de defensa ante la quita de subsidios y la desregulación, temiendo por la supervivencia de las economías regionales. El sector estatal, salud y educación. En provincias como La Rioja y Santiago del Estero, la reacción de los gremios docentes, UDA, SUTECO, es de confrontación directa frente a los techos salariales. La salud pública denuncia una centralización de recursos que deja a los hospitales del interior sin insumos básicos. Ahora, el noroeste argentino. Fronteras porosas y desafíos logísticos. En Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, la mirada es de supervivencia y defensa del mercado interno. El sector privado, la madera y el algodón, los gremios de la industria maderera en Misiones y Corrientes reaccionan con alarma ante la caída de la construcción a nivel nacional, que frena la demanda de sus productos. El sector algodonero en el Chaco exige políticas de protección frente a la volatilidad de precios internacionales. El sector estatal, la administración pública, gremios como UPCN y ATE en el noroeste argentino, mantienen una postura de alerta máxima. Debido a que el Estado es el principal empleador en estas provincias, cualquier recorte de transferencias nacionales impacta directamente en el consumo local, generando un círculo vicioso de parálisis comercial. La región pampeana, el pulmón industrial en la encrucijada. Buenos Aires, La Pampa y Córdoba representan el corazón metalmecánico y agroexportador. Aquí, la reacción es de una complejidad técnica superior. El sector privado, la metalmecánica y automotriz, la UOM y ESMATA, en los cordones industriales de Córdoba y el Gran Buenos Aires reaccionan con programas de suspensiones y retención de tareas. La apertura de importaciones es vista como una amenaza mortal para las pymes metalúrgicas que proveen a las grandes terminales. El sector estatal, educación y salud, en la provincia de Buenos Aires, el SUTEBA y la SICOP en salud, lideran una reacción política y gremial contra el desfinanciamiento nacional. La magnitud del sistema educativo pampeano hace que cualquier conflicto aquí adquiera dimensiones de crisis nacional. El litoral, entre ríos de producción y riesgo portuario.
Santa Fe y Entre Ríos miran al mundo a través de la hidrovía, pero sienten la presión en sus ciudades industriales, el sector privado, aceiteros y producción alimenticia. El gremio de aceiteros en el Gran Rosario mantiene una posición de fuerza envidiable debido a su rol estratégico en las exportaciones. Su reacción es de defensa del salario real, utilizando el control de los puertos como herramienta de negociación. Por otro lado, la industria frigorífica en Entre Ríos reacciona con preocupación ante los costos energéticos. El sector estatal, la administración pública y salud. En Santa Fe, los gremios estatales ATE y UPCN y docentes AMSAFE presentan una reacción de resistencia ante las reformas en los sistemas previsionales provinciales, marcando una agenda de paros que afecta la normal institucionalidad. Le cuento un poquito más. ¿Cuál es la región, la reacción privada y predominante? La reacción estatal y predominante también. Bueno, en el noroeste argentino, la expectativa por inversiones mineras. Y en la estatal, la protesta por salarios debajo de la línea de pobreza. En el noreste argentino, temor por la apertura de importaciones y dependencia crítica de la paritaria nacional. En la región pampeana, resistencia a la caída del consumo interno y conflicto por el financiamiento de la infraestructura. En el litoral, defensa estratégica de los polos exportadores y la tensión por reformas en las cajas jubilatorias. El desafío de la cohesión. La Argentina de 2026 se encuentra en una encrucijada geográfica. El dinamismo del NOA minero y el litoral agroexportador contrasta con la fragilidad del NEA y la reconfiguración forzosa del cinturón industrial pampeano. La reacción de los gremios no es caprichosa, es el síntoma de una estructura productiva que demanda reglas claras y un federalismo que no sea solo una declaración de principios en la Constitución Nacional, sino una realidad en el reparto de la riqueza. El desafío para el poder político es armonizar estas voces. Si no se logra un equilibrio entre el impulso exportador y el sostenimiento de los servicios básicos, salud y educación, en cada rincón del país, el mosaico argentino corre el riesgo de fragmentarse en islas de prosperidad rodeadas de océanos de postergación. El litoral y la hidrovía. El pulso de los gremios portuarios y aceiteros. La vía navegable troncal, hidrovía Paraná-Paraguay, no es solo un canal de agua, es la yugular económica de la Argentina. En 2026, la disputa por su control, dragado y peajes ha radicalizado las posturas gremiales en los nodos portuarios de Rosario, San Lorenzo y Villa Constitución. El sector privado, el poder de la llave exportadora. Federación Aceitera y Desmontadores, este es quizá el gremio más estratégico del sector privado. Su reacción ha sido de una ofensiva salarial técnica. Al manejar el ingreso de divisas, su capacidad de paralizar las terminales les otorga un poder de negociación que supera la media nacional. Su reclamo no es solo nominal, exigen que el salario mínimo se calcule según el costo de vida digno, desafiando los techos oficiales. Gremios marítimos y portuarios, el SUPA y el SOMU. La reacción aquí es de alerta soberana ante la posible privatización total o concesiones a largo plazo de los puertos capitales transnacionales. Los estibadores y marineros temen una flexibilización de bandera, denuncian que la precarización en los buques de bandera paraguaya o boliviana presiona a la baja las condiciones laborales argentinas en el río. El sector estatal y de salud en el cordón industrial. Salud Pública, Santa Fe, Entre Ríos. La presión sobre el sistema de salud en las ciudades portuarias es inmensa. Los gremios de profesionales de la salud denuncian que las enfermedades derivadas de la actividad industrial y el flujo constante de camiones no son compensadas con mayor presupuesto hospitalario por parte de las empresas exportadoras. Exigen una tasa asistencial portuaria para financiar guardias médicas permanentes. El NEA, la crisis de las economías regionales y el grito del interior. Mientras el litoral discute dólares y barcos, el noreste, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, lucha
por la supervivencia de sus cultivos industriales y su estructura estatal. El sector privado, el ocaso del pequeño productor, yerba mate y madera. Misiones, Corrientes. Tras la desregulación del mercado yerbatero, los gremios de trabajadores rurales, UATRE, y los pequeños productores están en estado de asamblea permanente. La caída del precio pagado al productor y la falta de precio sostén han generado una reacción de tractorazos. El temor es la concentración latifundista, que las grandes marías de la industria absorban a los colonos, transformándolos en peones precarizados. Algodón y textiles, Chaco. La reacción de los gremios textiles es de proteccionismo urgente, con la caída del consumo doméstico de indumentaria y la competencia de tejidos importados. Las plantas en los parques industriales chaqueños enfrentan cierres por goteo. La demanda gremial se centra en subsidios energéticos para mantener las máquinas encendidas. El sector estatal, educación y administración bajo el límite de pobreza. Educación, gremios docentes del NEA. En provincias como Formosa y Chaco, la reacción docente ha pasado de las aulas a las rutas, con salarios que históricamente son los más bajos del país. Los sindicatos denuncian que la canasta regional es mucho más cara que la de Buenos Aires debido al costo de la energía y el transporte. La reacción es de deserción profesional, docentes que abandonan el cargo para dedicarse al comercio informal o migrar al sur, a la Patagonia. Administración pública. En el NEA, el Estado es el mayor dinamizador de la economía. Los gremios estatales reaccionan con angustia ante el recorte de fondos coparticipables, ya que esto se traduce automáticamente en la pérdida del aguinaldo o pagos escalonados, paralizando el comercio local de ciudades enteras que dependen del sueldo público. Le cuento más. El litoral con los privados, los aceiteros portuarios, las huelgas estratégicas en puertos, el objetivo de máxima desacoplar el salario de la inflación, el litoral, el estatal, el actor clave, la salud y los municipales, la exigencia de tasas portuarias, reforzar una infraestructura urbana por impacto industrial, el NEA privado, actor clave, UATRE, textiles, las movilizaciones y el corte de ruta, restablecimiento de precios sostén y aranceles, y en el NEA estatal, docentes y a la administración, paros por tiempo indeterminado, piso salarial nacional por encima de la canasta básica. La Argentina se divide hoy entre quienes pueden anclarse al valor dólar litoral y quienes quedar atrapados en la economía del peso, NEA. Si no hay una política que conecte la riqueza que sale por el Paraná con la necesidad de industrializar el algodón chaqueño o la madera misionera, la brecha entre estas regiones seguirá ensanchándose, convirtiendo al país en un archipiélago de realidades inconexas. Desde las 8 hay conexión. Nos subimos a la ruta de la información. Recorremos todo el país del interior. Por FM Cosmos 90.1. La señal del Neuquén te abraza al despertar. Sin fronteras, desde las 8 te escucha el corazón. Sin fronteras, por FM Cosmos, pura comunicación. Sin fronteras, Ricardo Duarte te acompaña en cada voz. Súmate, Voz protagonista con nosotros. Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero y por eso llego tarde como ayer. Que no trates de ocultarme lo que me
beso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte. No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. ¿Qué se te ocurriría dejarme si pasamos juntos más de un temporal? Ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr separarnos, porque siempre fue más fuerte nuestro amor. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. WhatsApp 2994 160903 2994 55 75 93 FM Cosmos 90.1 sin fronteras. FM Cosmos 90.1 te acompaña el corazón. Llegamos al final del programa de hoy, pero la puerta queda abierta, acá estoy. Seguimos latiendo en cada ciudad, tu voz y la mía, pura verdad. Sin fronteras, seguimos en tu auricular. La noticia respira un poco más, no termina en un simple titular. Te invita a viajar, te invita a soñar, recorrer el país del interior. FM Cosmos se siente mejor. 90.1 señal de Neuquén. Hasta mañana, gracias totales también. En cada pueblo hay un cuento que contar, historias que te buscan al sintonizar. Mañana nos volvemos a encontrar, la cita está marcada en tu dial. Sin fronteras, seguimos en tu auricular. La noticia respira un poco más, no termina en un simple titular. Te invita a viajar, te invita a soñar,
se siente mejor.